Vamos a nuestra tercera cápsula a hablar sobre la polifarmacia y automedicación en los pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de una forma inapropiada. Es decir, desde la dispensación en las farmacias, la entrega en hospitales o cuando voy a la urgencia y me entregan un medicamento, ya podrían haber errores en cuanto a la entrega de estos fármacos y por lo tanto también podríamos tener el otro lado, donde el paciente no se los toma correctamente, como por ejemplo, si hablamos sobre esto, podríamos tener los antibióticos. Muchísimas veces pasa, más de lo que quisiéramos ver, que nuestros pacientitos lo que hacen es que terminan de tomarse los medicamentos una vez que se han pasado los síntomas. Entonces, estoy con un tratamiento antibiótico supuestamente de 7 días, pero a los 4 días ya me siento bien, por lo tanto, siento que no sería tan necesario poder seguir tomando estos medicamentos. Y eso pasa muchísimo con, sobre todo, los adultos mayores y los jóvenes. Los adultos medios por lo general tienden a razonar un poco más esto, pero los varones tienen más incidencia en dejar los fármacos que las mujeres. También podríamos tener el uso excesivo, es decir, tomar de más, insuficiente, tomar de menos, o indebido, tomar cuando no corresponde, los medicamentos, y esto podría tener efectos nocivos para el paciente y constituir un desperdicio de recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos los pacientes que toman fármacos pensando que sirven para una cosa, pero en realidad sirven para otra. Volvemos al ejemplo de los antibióticos. Antes los antibióticos eran de venta libre. Por lo tanto, cualquier persona que sintiera que necesitaba un antibiótico podía ir a la farmacia a comprarlo. Y así sucedía que la gente, cuando iba a médico, le prescribían, por ejemplo, amoxicilina, y las personas pensaban que la misma amoxicilina le iba a calmar los síntomas la siguiente vez. Y se daba mucho que la gente compraba amoxicilina, un antibiótico, porque les dolía la cabeza, porque les dolía la guata, porque tenían un dolor muscular, y según ellos la amoxicilina generaba un alivio de estos signos y síntomas. Por lo tanto, frente a este uso indebido, generamos resistencia a los microorganismos y por eso se constituye a los antibióticos en general como de ahora venta controlada. El tercer punto nos dice que más del 50% de los países no aplican políticas básicas para fomentar el uso racional de fármacos. Esto quiere decir que no tenemos políticas que eduquen a la población sobre cómo deben ser utilizados los fármacos y si volvemos a los antibióticos, es por ejemplo que si yo no me tomo el tratamiento completo de los antibióticos, lo que puede pasar es que mi microorganismo se vuelva resistente a este fármaco y que la próxima vez que yo vaya a médico porque continúo o porque he presentado nuevamente un rebrote de la infección, este fármaco ya no genera el mismo efecto porque este microorganismo se ha hecho resistente al medicamento que ya estaba consumiendo. Y para finalizar, junto con esta estadística o epidemiología, la combinación de la formación y supervisión de los dispensadores de la atención de salud, es decir, educar a las personas que me van a entregar los fármacos, educar a los consumidores, es decir, a los pacientes, enseñarles la importancia de mantener una buena adherencia al tratamiento y que este tratamiento se mantenga en el tiempo y lo cumplamos, ¿cierto? Como estipula el médico tratante. Y también el suministro de medicamentos en cantidades suficientes, es decir, que yo tenga los fármacos correspondientes al tratamiento que me han indicado. Si el médico dijo que tenía que usar un comprimido por 10 días, entonces debería tener al menos 10 comprimidos para poder satisfacer la demanda del tratamiento médico indicado. Entonces, todos estos en conjuntos, el formar a los químicos farmacéuticos, a los ejecutivos de farmacia que van a atenderme, a los pacientes y que el suministro de los fármacos sea el adecuado para cumplir los tratamientos, en sí nos va a ayudar a mejorar el uso racional de los fármacos para evitar que vuelvan a generarse estas
resistencias farmacológicas o en su efecto que el paciente no termine su tratamiento como corresponde y se generen alteraciones o no se cumpla con el objetivo que sería erradicar la enfermedad. Entonces, en juntas nos van a servir para el uso racional de los fármacos y el buen uso de los medicamentos. Pero si lo hacemos por separado, es decir, solo educamos a los químicos farmacéuticos o solo nos aseguramos de una dispensación correcta, pero si no educamos a los pacientes o dejamos uno de estos elementos fuera, lo que va a pasar es que se va a generar un impacto, efectivamente, pero va a ser mucho más reducido que si nos centráramos en todos los agentes que participan del uso racional o el uso correcto de los fármacos. Cuando nosotros hablemos de polifarmacia, lo vamos a entender como el uso concomitante de 3 o más medicamentos. Es decir, que yo durante el mismo periodo de tiempo estoy usando más de 3 fármacos por un periodo prolongado. Esto se da muchísimo en los adultos mayores, que se tiende a ver estadísticamente que utilizan de 2 a 6 fármacos que pueden ser prescritos por el médico y adicionalmente a esto suman medicamentos de venta libre. ¿Ya? Y esto se debe a que aumenta la cantidad de enfermedades que puede tener cada adulto mayor. Por ejemplo, si tengo un paciente que es hipertenso, que es diabético, que además tuvo un infarto agudo del miocardio o tiene problemas de tiroides, ya voy a tener al menos 4 fármacos que van a estar siendo utilizados de forma permanente. Y si a esto le sumo que mi paciente quiere, por ejemplo, tomar algunas vitaminas o quiere tomar algún jarabe, quiere tomar algún estimulante del apetito, estos pacientes van a sumar aún más fármacos a la lista ya prescrita por el médico tratante. Entonces, cuando hablamos de polifarmacia, vamos a entenderlo como el uso conjunto, es decir, voy a estar tomando 3 o más fármacos en un mismo periodo de tiempo de forma prolongada. Para eso, nosotros tenemos que prevenir riesgos con el uso de medicamentos. Y aquí, durante la prescripción médica, nosotros deberíamos seleccionar el fármaco que se adecue más a nuestro paciente, sobre todo si vamos a tener fármaco, por ejemplo, si uso para la hipertensión, un losartán, que es un antihipertensivo. Y además uso hidroclorotiazida, que es un diurético antihipertensivo. Lo que debería intentar es buscar un fármaco que contenga estos dos componentes o principios activos para disminuir la cantidad de pastillas, tabletas, comprimidos que va a utilizar mi paciente. Entonces pasaría de tomarme 2 tabletas o 2 comprimidos a solamente uno que tenga estos dos principios activos, es decir, el losartán y la hidroclorotiazida. Eso se refiere a seleccionar el fármaco más adecuado. Y además que cumpla con las necesidades del paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente tomando enalapril y le genera muchísima tos, que es uno de los efectos adversos, podríamos simplemente cambiar el medicamento a uno que no le genere un evento adverso a mi paciente. También seleccionamos la presentación más adecuada, si tenemos comprimidos, cápsulas, jarabes, gotas, etcétera, dependiendo de las capacidades y competencias que pueda tener mi paciente. Establecemos una dosis inicial que sea segura y al mismo tiempo planificamos el aumento. Es decir, por ejemplo, si estoy tomando un medicamento para la diabetes, la metformina. Si la metformina yo la quiero empezar a usar, primero tengo que ver si me va a generar algún evento adverso. Por ejemplo, diarrea, náuseas o vómitos. Para eso yo voy a iniciar con una dosis baja de metformina, que por lo general se inicia con 500 miligramos. Y luego, a la siguiente semana de haberlo estado consumiendo, es decir, tomo lunes, martes hasta el domingo, 7 días, y si no he tenido eventos adversos, aumentamos la dosis a 850 miligramos de metformina.
Y como esa era la dosis final que yo quería obtener, ahí ya he terminado la planificación y mi paciente puede, cierto, de forma segura mantener estas dosis hasta que podamos volver a un próximo control, donde vemos si la dosis es suficiente, si hay que disminuirla o hay que aumentarla. Evaluar la necesidad de monitorear a mi paciente y ver la eficacia del tratamiento. Es decir, que yo ya le genere a mi paciente una próxima cita para ver cómo va su tratamiento, si ha sido efectivo o si mi paciente necesita algún cambio en su tratamiento. Si el paciente puede o no puede manejar solo la medicación o necesita la ayuda de algún familiar. Es decir, si tengo un niño que debe ser medicado porque necesita tomarse algún, no sé, el caso de los lactantes que tienen que tomar las vitaminas, que son las ACD, o que tienen los niños mayores de 2 años que tienen que tomar fierro. Entonces ahí los niños sí necesitarían, ¿cierto?, la supervisión y asistencia de algún familiar que les pueda administrar el fármaco. Lo mismo en el caso de personas que tengan dependencia, ya sea de moderada a severa, y requieren asistencia para poder realizar estas actividades como la toma de medicamentos, la alimentación, etc. Identificar las necesidades de información que tenga el paciente. Y acá debemos entregarle al paciente la información lo más clara y lo más cercana a la realidad de mi paciente. Si tengo un paciente que es niño, es decir, tiene una edad menor de 5 años, nosotros lo que deberíamos hacer es explicarle lo más básico. Te vas a tomar estas gotitas porque te van a ayudar a fortalecer tus huesitos, a fortalecer tu músculo para que crezca súper grande y fuerte. Entonces el niño va a entender que el propósito es que él pueda seguir creciendo y desarrollándose, evidentemente que no con esas palabras. En cambio, a la mamá vamos a decirle que las vitaminas lo que van a hacer es ayudarle a estructurar su sistema nervioso, que siga creciendo en talla, en peso, y además que pueda desarrollarse cognitivamente y pueda también desarrollarse en cuanto a la motricidad fina y gruesa. Esa sería una explicación un poco más completa en relación al uso de las vitaminas, que en este caso sería el ACD. En cambio, si estoy hablando con un adulto joven, un adulto medio, tendré que explicarle de una forma más completa, dependiendo también de las características del paciente. O si tengo un adulto mayor con demencia, también tendré que explicarle de forma muy acotada para qué sirve el fármaco y por qué debe tomárselo, porque muy probablemente a este paciente se le vaya a olvidar lo que yo le diga y finalmente es el familiar al que debo educar con un poco más de fuerza. Informarle y asegurarnos también de que el paciente haya comprendido la información que se les ha dado, porque muchas veces yo puedo decir muchas cosas y mi paciente asiente con la cabeza, me dice que sí entendió, pero en realidad no me entendió absolutamente nada. Y por eso es que además de preguntarle, ¿entendió lo que le dije? Deberíamos solicitarle a mi paciente una retroalimentación. Es decir, que yo le diga a mi paciente, ¿entendió? Paciente, sí, entendí todo, regio, estupendo, maravilloso. Ya, explíquemelo. Y en el momento en que el paciente pueda o sea capaz de explicarle de vuelta cómo es la indicación, entonces nos damos por satisfecho que el paciente ha entendido cuál es la indicación a administrar. Reevaluamos al paciente de forma periódica con exámenes, con adherencia al tratamiento, con sus familiares para que nos cuenten cómo va, si es que fuera necesario, y replanteamos según los resultados la necesidad de continuar el tratamiento o la necesidad de suspender este tratamiento. Vigilamos los errores de medicación en el caso de que hayan ocurrido, ya sea en el domicilio o en un entorno cerrado, hospitalario o de consulta. Y además, ¿cierto? Nos aseguramos de que estos errores sean registrados en la ficha clínica del paciente y que idealmente no vuelvan a ocurrir, ya que podrían ser perjudiciales en el largo o corto plazo para nuestro paciente. En cuanto a la automedicación, lo vamos a entender como la utilización de medicamentos por iniciativa propia, sin ninguna intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico que tenga nuestro paciente, ni tampoco de la prescripción o supervisión del tratamiento. Es decir, básicamente yo decidí tomarme este medicamento, este fármaco, esta pastilla.
Y ahí es lo que hablábamos, por ejemplo, de los adultos mayores, que ellos siempre van a tener la tendencia a, además de tomar sus medicamentos crónicos, como lo hablábamos, el fármaco de la hipertensión, de la diabetes, de la tiroides o del colesterol, podríamos también agregarle alguna vitamina o algún jarabe o, no sé, a los adultos mayores por lo general les encanta administrarse neurobionta, eh, porque sienten que les va a hacer bien. No necesariamente, porque eso depende de los niveles de vitamina B que cada uno tenga, pero si eso los hace sentir mejor, adelante, no les va a hacer mal. Entonces, la automedicación es cuando yo decido como persona tomar un fármaco. Por ejemplo, me duele la cabeza, para que voy a ir al médico, me tomo 1 gramo de paracetamol, 550 miligramos de naproxeno o 300 miligramos de dipirona, el fármaco que a mí más me acomode. La automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y no está exento de riesgos. Utilizamos medicamentos para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarnos, para la tos, para la alergia. Por lo tanto, ahí va a depender netamente del signo y síntoma que yo esté presentando durante ese momento. Por lo tanto, es recomendable que no sobrepasemos las dosis que se consideran como dosis máxima terapéutica, porque de lo contrario podríamos generar un efecto tóxico en nuestro organismo por el exceso de dosis que está contenida en los fármacos que estamos tomando. La automedicación en sí es responsable, o sea, debe ser de forma responsable. Es decir, yo me voy a hacer cargo de, si a mí me dijeron que este medicamento se tomaba cada 8 horas, entonces yo me lo tomo cada 8 horas y no cada 6, cada 4 o una vez al día, porque eso no va a tener un efecto deseado o efecto terapéutico. Entonces, la automedicación responsable puede ser conveniente si lo utilizamos para tratar signos menores como el dolor, la fiebre, la acidez del estómago, el resfriado, etcétera, pero siempre durante un tiempo limitado o un tiempo acotado. Dentro de los fármacos de autoprescripción tendríamos los analgésicos para el dolor, antibióticos, lamentablemente, ¿cierto? Para el manejo de las infecciones, suplementos vitamínicos minerales para fortalecer la nutrición, antigripales o antitusígenos, que pueden ser, ¿cierto?, para el manejo de los resfríos, o antihistamínicos, antitusígenos que nos ayudan a prevenir la tos o a manejar la tos, digestivos, laxantes, antiácidos y antiflatulentos, que esos están dentro de los más comunes. Yo creo que todos en algún momento hemos visto algún comercial de Gaviscon, donde sale el bombero apagando el calor o el incendio que tenemos en el estómago, o la sal de fruta heno, de esos medicamentos que están eh, siendo utilizados para la acidez o los malestares gástricos, pero finalmente si yo abuso de estos fármacos, finalmente puedo tener la disminución permanente del pH gástrico, lo que me va a impedir una digestión correcta. Por lo tanto, yo lo puedo utilizar efectivamente, pero siempre con responsabilidad. Ya, vamos a ir a nuestro siguiente tema que nos corresponde, que es en relación a la farmacocinética y farmacodinamia. No se asusten por los nombres, si bien son nombres grandes, son conceptos bastante sencillos. Partiendo, ¿cierto?, por la farmacocinética, que es la ciencia que analiza cómo el cuerpo humano interactúa con un medicamento. Esta examina cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta el fármaco. Es decir, lo que el cuerpo le hace al medicamento. Eso es la farmacocinética. Cómo nuestro cuerpo lo va a absorber, cómo lo va a distribuir y cómo lo va a eliminar. ¿Ya? Y para eso, si ustedes miran la imagen de la izquierda, vamos a tener distintas fases. Estas fases son 5. La primera sería la liberación, la segunda absorción, tercera distribución, la cuarta metabolismo y la quinta excreción, que es un anagrama que podríamos decir, ¿cierto? Y nosotros vamos a hacer esta palabra LADME, ¿ya? Entonces, esta abreviatura, LADME, es básicamente la acción del
cuerpo sobre el medicamento, es decir, la farmacocinética. Y por otro lado tenemos la farmacodinamia, que es la ciencia que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de un medicamento y su mecanismo de acción específico en un órgano, incluidos a nivel celular. Por lo tanto, si la farmacocinética actuaba, ¿cierto? Como el cuerpo estudia, ¿cierto? Como el cuerpo maneja el fármaco, la farmacodinamia es el contrario, cómo el fármaco afecta al cuerpo. Entonces, como les decía, para describir la diferencia entre las dos disciplinas, vamos a decir que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento y la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. Y ahí, cuando se prescriben los fármacos, los médicos, ¿cierto?, van a tener que diferenciar estas dos ramas de la ciencia para poder prescribir un medicamento que sea seguro y que nuestro paciente también pueda sentirse de la mejor forma posible, es decir, que logremos el objetivo. Dentro de la farmacodinamia, nosotros vamos a poder decir que tenemos efectos en el organismo y el fármaco al influir en el organismo podría tener un efecto primario, por ejemplo, si hablo de un analgésico, será el alivio del dolor, un efecto secundario o colateral, es decir, que no estaba pensado de forma principal, pero se está generando de cualquier forma. Un efecto tóxico cuando tengo un exceso de dosis que genera una intoxicación farmacológica. Un placebo, es decir, que yo puedo estar tomando cualquier cosa y en mi mente es un analgésico, aunque sea una pastillita de sacarina. Entonces me tomo esta pastillita de sacarina y como yo creo que es un analgésico, me genera alivio del dolor, no teniendo ningún fármaco relacionado. Eso es placebo. Y un efecto adverso son los efectos que podríamos tener, ¿cierto? Que pueden ser colaterales a nuestro medicamento, pero que son contrarios al bienestar de la persona. Entonces, en base a eso, farmacocinética sería lo que el cuerpo le hace al medicamento y tiene su acrónimo LADME. Y la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo y nos vamos a los efectos de los fármacos, donde teníamos, ¿cierto? Entre otros, el primario, secundario, tóxico, placebo o adverso. En cuanto a la farmacodinamia, como les mencionaba, teníamos distintos tipos de efectos. Dentro de ellos vamos a tener el efecto primario, que es el efecto fundamental del fármaco. Decíamos del analgésico, por ejemplo, que su rol era disminuir el dolor. El efecto tóxico, que es un efecto indeseado generado por el aumento, el exceso de la dosis consumida. Entonces, dosis dependiente y depende de la cantidad del medicamento que yo consuma. Por ejemplo, si voy al paracetamol, que es un analgésico, en una dosis tóxica, por ejemplo, me tomé 6 gramos de paracetamol en un día, podría generar una intoxicación por paracetamol que me genera una inflamación del hígado o inclusive una hepatitis medicamentosa. El efecto placebo, como les mencionaba, que puede que yo me esté tomando un vaso de agua, pero si en mi mente yo creo que este vaso de agua me va a sanar todos los males, me voy a sentir regio, estupendo, voy a sentir maravillosa, como nueva, porque este vaso de agua es el mejor medicamento del mundo. ¿Ya? Entonces, básicamente, yo tengo una manifestación física que no tiene ninguna relación con la cápsula, comprimido, tableta que me esté tomando. Y después tenemos lo que se consideran efectos adversos, que serían los efectos relacionados con lo no deseado al consumir un medicamento en una dosis que podría ser considerada terapéutica. Es decir, yo me tomé 1 gramo de paracetamol, pero ese gramo de paracetamol me dejó un sabor muy amargo en la boca, me generó alergia o me generó algún efecto no pensado como el terapéutico.
Entonces, dentro de lo adverso vamos a tener los efectos secundarios, que son los efectos no considerados como el efecto principal. Por ejemplo, el sildenafil, también conocido como Viagra, cuando fue creado en el laboratorio, se pensaba para el manejo de la hipertensión pulmonar y se empezó a utilizar en pacientes que tenían hipertensión pulmonar con unos muy buenos efectos, disminuía la presión pulmonar, mejoraba la ventilación, mejoraba el funcionamiento del pulmón. Pero cuando estaban haciendo los estudios clínicos también se dieron cuenta de que este medicamento les generaba una erección a los pacientes y que era una erección sostenida en el tiempo. Por lo tanto, se empezó a dispensar el sildenafil como un medicamento para la disfuncionalidad eréctil. Entonces, el efecto primario sería el manejo de la hipertensión pulmonar y el efecto secundario es, ¿cierto?, la regulación de la disfunción eréctil, en este caso mantener la erección. Luego tenemos los efectos colaterales, que son efectos no deseados, consecuencia de la acción principal del medicamento. Por ejemplo, si hablamos de un medicamento diurético como, o antihipertensivo, ¿cierto? Como la hidroclorotiazida que habíamos mencionado. Este medicamento me va a ayudar a regular la presión arterial porque vamos a disminuir el volumen que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, el efecto es disminuir la presión. Pero el efecto colateral es que voy a tener un aumento de la producción de orina, por lo tanto voy a tener que ir al baño muchísimas veces durante el día. Por lo tanto, el efecto colateral sería el aumento de la diuresis. Y por último, tenemos un efecto adverso letal en que la acción del medicamento induce la muerte del paciente de forma no deseada. Y aquí vamos a tener también lo que se consideran efectos adversos, como por ejemplo, ay, después volveremos a eso, como por ejemplo una intoxicación, donde voy a tener efectos, signos y síntomas en el paciente como la náusea, el vómito, el dolor corporal. Podríamos tener también, como hablamos del paracetamol, una inflamación en alguno de los órganos, en ese caso sería el hígado, pero también podemos tener inflamación o insuficiencia, es decir, que dejan de funcionar nuestros riñones o el corazón, podemos llegar al coma de nuestro paciente. Ya, entonces en esto podríamos tener un fármaco que sea tóxico y letal y lo podríamos tener con alguno de estos síntomas. De hecho, podría tener yo un medicamento que sea tóxico y que al ser manejado de una forma insuficiente genere la muerte del paciente. Y por otro lado, tenemos también estos efectos tóxicos que vienen, ¿cierto?, como adversos. Por ejemplo, que el paciente sea alérgico a algún medicamento. Y aquí a la derecha está la imagen de un paciente completamente inflamado, con los párpados inflamados, la cara, la boca, la nariz, las manos, que me hablan, ¿cierto?, de lo que se conoce como un shock anafiláctico, que sería más que nada una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico al medicamento, en este caso, porque también puede ser algún alimento que el paciente esté consumiendo. Como segunda instancia tendríamos, ¿cierto?, la farmacocinética, ¿ya? Y en eso nosotros hablamos del acrónimo o de la abreviatura LADME. Y aquí tenemos la liberación, que lo vamos a hacer a través de la forma farmacéutica, que es donde nosotros vamos a tener el principio activo. Y este proceso básicamente es cuando el medicamento se empieza a diluir en nuestro organismo. Como segundo, que sería la A, tendremos la absorción, que es cuando nuestro medicamento que hemos consumido ingresa a la circulación sistémica y describimos en este caso el acceso del fármaco
como, o en un proceso que va a afectar a todos los medicamentos, excepto lo que se administran por vía endovenosa, porque estos medicamentos ya llegan directamente a la vía venosa o a la vía circulatoria y por lo tanto van directamente a la D del ADME, ¿cierto? Que sería la distribución. Y aquí es donde el medicamento va a llegar a todos los lugares del organismo y se incorpora desde la circulación sistémica hasta los órganos que se van a considerar como órganos blancos o los órganos a los que está destinado el medicamento. Y este proceso luego se lleva a la metabolización, que es la biotransformación de la molécula del fármaco a metabolitos que nos van a ayudar, ¿cierto?, a que ya el medicamento empiece a hacer su efecto. Entonces, este es un proceso continuo que es desde el inicio de la distribución del medicamento hasta su completa eliminación del organismo. Y es un conjunto de procesos enzimáticos por los cuales el fármaco sufre diferentes biotransformaciones, es decir, se va a degradar en varias ocasiones o se va a metabolizar, ¿cierto? Como lo que hemos hablado varias veces sobre los desechos metabólicos o sobre la respiración celular, sobre cómo las hormonas o en este caso los fármacos van a ingresar a la célula, dentro de la célula van a ser digeridos y luego se van a empezar a eliminar los restos que no son útiles para la célula. Y por último, cuando ya hemos utilizado el medicamento, ya este no nos sirve, por lo tanto lo vamos a eliminar. Eliminamos los restos del medicamento que no hayan sido metabolizados. Y acá la eliminación de los fármacos puede ser por distintas vías, como por ejemplo a través de la piel, a través de la respiración, a través de la vía renal, a través de la orina, ¿cierto? O la vía biliar, y ahí lo podríamos eliminar en nuestras deposiciones. O a través de las lágrimas, que sería, ¿cierto?, otro medio de excreción. Entonces, la eliminación es el proceso que describe cómo un medicamento o sus metabolitos, es decir, los residuos del fármaco, son eliminados de nuestro organismo de forma definitiva. ¿Ya? Entonces, en la farmacocinética tenemos el ADME y en la farmacodinamia tenemos los distintos efectos que puede generar un medicamento en nuestro organismo. Para continuar con la administración de fármacos, cuando nosotros administramos, esto tiene que ser de forma responsable y de forma segura para nuestro paciente. ¿Ya? Para eso, según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y distintos entes que son entes reguladores del proceso sanitario, se crearon los correctos. La verdad es que a estas alturas en el mundo hay aproximadamente 20 correctos de la administración de fármacos, pero esto inicia con solamente 5, que sería el medicamento correcto, el paciente correcto, dosis correcta, hora correcta y vía de administración correcta. En estos casos, posteriormente se comprueba que quizás con esos correctos no era suficiente, sino que teníamos que agregar otros que nos ayudaran a asegurarnos realmente de que el fármaco estuviera bien administrado. Y además de los ya descritos, se agrega el registro correcto y la razón correcta de la administración. Entonces, si nosotros habláramos de una indicación médica de un paracetamol, 1 gramo cada 8 horas vía oral, tendríamos medicamento correcto sería el paracetamol. El paciente correcto sería el paciente al cual está indicado, es decir, doña Rosa Medina. La dosis correcta sería 1 gramo según la indicación médica. La hora correcta sería la hora indicada en la ficha clínica en su frecuencia cada 8 horas. Por ejemplo, un horario cada 8 horas sería 7, 15 y 23.
Un ejemplo, si vamos a elegir uno de los horarios, elijamos el de las 3 de la tarde, ¿cierto? Por lo tanto, la hora sería a las 3 de la tarde. La vía de administración está escrito que es vía oral. El registro correcto sería registrar en la ficha clínica de la señora Rosa Medina, que es nuestro paciente indicado. Y la razón correcta, ahí nosotros tendríamos que ver por qué se le está administrando el paracetamol a la señora. Independiente que esto haya sido prescrito por un médico que esté indicado en la ficha clínica, también tengo que ver por qué se le administra. Quizás la señora no quiere tomarse el paracetamol porque ella dice que no tiene fiebre, pero sí tiene dolor. Entonces aquí la razón no sería el aumento de temperatura corporal, sino que sería que la paciente está con dolor físico. Y esto sigue evolucionando posteriormente a ya no solamente los 5 originales, medicamento, paciente, dosis, hora y día, sino que además incluye unos 4 yo de la administración que me van a dar, ¿cierto?, la seguridad de que la administración del fármaco sea eh, con responsabilidad de la persona que está administrando. Entonces, prepare usted mismo el medicamento, administre usted mismo el medicamento, hágase responsable de la administración del fármaco, registre correctamente y, por último, la razón correcta de administración. ¿Existen más correctos, como les decía? Efectivamente. De hecho, a la fecha hay 20. Les dejé esta lámina para que ustedes puedan revisar otros correctos de la administración y puedan un poco adelantarse a contenidos en el caso, ¿cierto?, del próximo semestre cuando les toque taller y tengan que administrar fármacos. Pero sí, nosotros acá en nuestro sistema de salud vamos a utilizar 6 correctos de los ya mencionados y los 4 yo en la administración de los fármacos. Los 6 correctos serían paciente correcto, medicamento correcto según la indicación médica, la dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta o indicada. Ahí una cosa súper importante es que, por ejemplo, vamos a tener medicamentos que se indiquen en el momento, ya por emergencia, porque yo fui a urgencia y mi paciente se descompensó y tuve que administrarle rápidamente un captopril sublingual porque el paciente estaba con una crisis hipertensiva. Por lo tanto, hay momentos en que la hora correcta es ahora. Si no es un medicamento que está indicado con frecuencia, entonces la primera indicación es ahora. El registro correcto, es decir, que se registre en la ficha del paciente indicado al cual yo le estoy administrando el fármaco, pero también en algunos casos ustedes pueden escuchar que sea el sexto correcto la fecha de vencimiento que se encuentre vigente en el fármaco que voy a administrar. Si bien la fecha de vencimiento está dentro de la administración consignada, porque yo tengo que fijarme que mi medicamento esté vigente al momento de la administración, no es un correcto ampliamente utilizado, ¿ya? Pero sí se los puse ahí con un asterisco, como que podría ser el séptimo que se utiliza, solamente para que lo conozcan en el caso de que alguien les comente, ustedes ya estén al tanto de este correcto. Pero como les decía, los 6 que están en este verde son los que nosotros vamos a utilizar de forma habitual en el sistema de salud. Y también que complementan, ¿cierto?, los correctos de la administración, tenemos los 4 yo en la administración de fármacos, que nos muestra o pretenden, ¿cierto?, que la cadena de responsabilidad y seguridad en la administración de medicamentos sea lo más estricta posible y lo más correcta posible. Por eso es que solo un miembro del personal clínico tiene que responsabilizarse de todo el proceso, desde la preparación del fármaco hasta responsabilizarse por los eventos posteriores a la administración en el caso de que ocurra. Para eso los 4 yo de la administración de fármacos son: yo preparo, es decir, yo me encargo de la preparación de este medicamento en el caso que corresponda. Yo administro este fármaco que estoy preparando. Por ejemplo, tengo que dar 20 gotitas de Viadil.
Así que voy a la gaveta de mi paciente o voy al velador de mi paciente, saco el Viadil, tomo una cuchara, le pongo las 20 gotitas y me encargo yo misma de administrarle. No le pido al colega, no le pido al familiar, no le pido al paciente, sino que yo me encargo de que este medicamento llegue a la vía que corresponde en mi paciente. Posteriormente, yo registro este fármaco en la ficha del paciente que corresponde a la administración y en el caso de que haya algún evento adverso, por ejemplo, el paciente genera un shock alérgico, un shock anafiláctico, yo respondo. ¿Por qué? Porque nunca le pregunté si era alérgico o no. Por lo tanto, en el sabido de que yo sí tenía que preguntar siempre que un paciente si es alérgico o no, yo respondo en caso de que algo pase con este paciente y la administración del fármaco. Aquí yo no le puedo echar la culpa al médico que le indicó algo que en realidad no correspondía, porque yo también debo asegurarme que el paciente pueda consumir este medicamento. O en un caso menos trágico, el paciente no era alérgico, pero sí yo lo tenía demasiado costado y el paciente se atoró con el fármaco y finalmente tuvimos que llevarlo a la clínica porque no podía respirar, o a la urgencia del hospital, o al SAPU, al SAR, o donde tenga que ir más cerca el paciente. Entonces, en ese caso, ya tampoco le puedo echar la culpa al médico o a la enfermera. Tengo que responsabilizarme porque yo posicioné de mala forma a mi paciente. A eso se refiere el yo respondo. Entonces, en cuanto a la responsabilidad y seguridad de la administración de fármacos, tenemos los 6 correctos y los 4 yo de la administración. Ya yo les había comentado con los que alcanzamos a llegar acá que íbamos a tener un caso clínico. Aquí está el caso clínico. La idea es que lo fueran resolviendo y que lo pudiéramos comentar antes de la evaluación. Entonces, la idea es que ustedes trabajen con este paciente de 32 años con una enfermedad respiratoria, sus signos vitales que están abajito, y que respondan las preguntas de la izquierda del 1 al 7. Esto no es una tarea que tengan que entregar, ya simplemente es para que les ayude a prepararse para la evaluación. Lo vamos a dejar hasta acá. Solo les voy a comentar que les puse 3 hojitas donde ustedes van a ver los tipos más comunes de fármacos. No se asusten, esto no entra en la evaluación. Ya, y ahí, por ejemplo, dice analgésico contra el dolor, antidepresivo contra la depresión, antiparkinsoniano contra los signos de la enfermedad de Parkinson, como para que se vayan familiarizando con los fármacos en cuanto a sus nombres y para qué sirven. Espero que esta cápsula les haya servido y viene la cápsula 4 con el contenido sobre el cálculo de dosis de medicamento. Recuerden que durante la semana, una vez que hayan visto las cápsulas, pueden hacerme las consultas correspondientes en preparación de la evaluación.